Bien, chicos, muy buenos días. Aquí su profesor Henry, esperando que todo esté muy bien. A continuación voy a un poco contextualizar en este corto video el tema de la ERE y también algo de ética y ciencias sociales y filosofía comprendidas, ¿no? en lo que llamamos pensamiento social, eh, que ya ustedes van a conseguir en más detalle en la guía que les toca realizar de la cognitiva 2. Me he querido centrar específicamente en el tema Iglesia contemporánea y análisis del contexto. Entonces, comencemos. Es importante resaltar que en esta guía, aunque ya se los va a explicar su profesor Marlo, van a reconocer ustedes como eso, ¿no? Dinámicas, situaciones que a partir de la misma filosofía analítica, ¿no? y de análisis del contexto religioso, ¿no? Van a poder realmente dar un aporte y tomar una postura clara ante el mismo, ¿no? Y también entender un poco cuáles son las implicaciones socioculturales, económicas, políticas que también se viven en estos contextos, en esa realidad. Un poco partiendo del contexto de hoy y la situación de la cultura contemporánea, ¿no? Y cómo también la iglesia entra ahí a jugar un papel, nos conseguimos con una sociedad dividida, ¿sí? Donde hay partidismo, que si bien es sano, ¿no? Porque hay democracia y hay división de poderes, también es cierto que muchos de estos partidos no terminan corrompidos, ¿no? Buscando intereses particulares y olvidándose a veces de las necesidades del pueblo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros la triste escena de un político que llega a un barrio, lleva alimentos, etcétera, termina la campaña política y ya nunca más se supo más de ese político allí, ¿no? No es que estemos promoviendo el asistencialismo, pero sí es cierto que la, la intencionalidad supuesta de sintonizar con las necesidades de las personas como que no es muy clara muchas veces en la política colombiana, ¿no? Sin embargo, pues hay esperanza, no todos los políticos son así. Hay un clima de indiferencia social y política, muchos jóvenes no se interesan por lo que pasa en el país, ¿no? Y se contentan a veces solo con lo que leen en las redes sociales. Hay también pues toda una serie de entretenimientos que si bien no son malos, no se puede negar, a todos nos gusta el fútbol, nos gusta la música, nos gusta la comodidad, etcétera, ¿no? Eh, Realmente uno se puede preguntar ante todo esto, ¿no? Ante todos estos discursos sociales, hasta qué punto realmente alimentan una opción comprometida con los pies en la tierra y nos ayudan a acercarnos más a la realidad que vivimos, o funcionan como cortina de humo, ¿no? Colocándonos como una especie de venda en los ojos que nos lleva como que a vivir lo que vivían los romanos, pan y circo, ¿no? Entretenernos mientras que el pueblo y la gente realmente no sabe lo que está ocurriendo de fondo, ¿no? Como si viviésemos en una burbuja. Es bueno que te preguntes, ¿no? Tú vives en una burbuja, aunque puedas vivir en un contexto donde a tu alrededor haya empobrecimiento, dificultades, violencia, etcétera, tú puedes estar viviendo en una burbuja, ¿no? Tenemos Bogotá, ¿no? Con sus desigualdades, una de las ciudades latinoamericanas más desiguales que existen, ¿no? El norte es una cosa muy distinta del sur, aunque con sus matices, ¿no? Sin embargo, sí se denota claramente la diferencia. Otra desigualdad, todavía el papel de la mujer sigue buscando rescatarse, ¿no? En medio de una sociedad machista que le da más posibilidades al hombre. Incluso en la política colombiana la mujer tiene poco espacio para poder ejercer un poco su profesionalismo y generalmente en las empresas y los entes gubernamentales prefieren contratar a hombres. Entonces también ahí hay una desigualdad de otro nivel, ¿no? Cultural. Eh, Hay un problema ambiental. Podemos decir que Bogotá es una de las ciudades donde más pulula la contaminación ambiental. Y eso, ¿no? Como aunado también a los problemas del país, ¿no? Que han sido también denunciados desde múltiples medios de comunicación y grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, está el tema del glifosato, que sabemos que es un químico que es nocivo para nuestra salud, pero sin embargo, en aras de buscar producir, la demanda de consumo tan grande que hay en el país, no les interesan las empresas y el sector privado, pues, contaminar con tal de supuestamente acelerar la producción y que haya realmente menos plagas que debiliten, ¿no? Y que interfieran en la producción. Por otro lado, tenemos el caso del fracking, que sabemos también que es la extracción de petróleo en un nivel inferior de lo establecido, a nivel
los reglamentos internacionales de explotación petrolera y sin embargo se hace, y al ir más abajo hay el riesgo de que se contamine el suelo, que es lo que ha pasado, no se contamina el suelo, los minerales se pierden, cuando terminan de extraer petróleo ya ese suelo deja de ser útil para la sociedad. Ante todo esto, la Iglesia vive hoy en día una emergencia grave, ¿no? de una dualidad, una división entre la realidad y lo que profesa, ¿no? A veces la Iglesia parece terminar pareciendo como una pieza de museo anticuado, ¿no? Porque parece que no sintonizara con los problemas que hoy en día la sociedad vive. Ante eso, ¿no? Hay todo un reto, ¿no? De repensarse cómo se va a entender la acción de propagar una mirada de entender la vida desde la fe que sea todavía pertinente, que le diga a la gente de hoy algo ante los problemas que están viviendo, ¿no? El COVID nos llegó y aumentó mucho más, ¿no? la desigualdad en Bogotá, ¿no? Hay muchas familias que se vieron desplazadas y se vieron obligadas a dejar sus tierras. Hay muchas familias que han quedado desempleadas, ¿no? Y se han obligado a buscar trabajo en cualquier posibilidad que salga, ¿no? Y mientras más gente está en la calle por el temor a quedar sin comida, ¿no? Por el tema del COVID, más focos de contagio hay y tampoco se puede eh, esperar que la gente se quede en su casa porque también necesitan comer. Entonces es un debate como interesante, ¿no? Una situación que se va generando. Ante eso tenemos que tener una mirada como que mucho más interdisciplinar, ¿no? No se puede entender, no se puede coger, por ejemplo, la Biblia para entender con la Biblia la realidad. Necesitamos realmente las ciencias sociales, ¿no? Una mirada sociológica, política, psicológica, antropológica, cultural, económica, de profundidad, que nos lleve realmente a entender por qué estamos como estamos y por qué se dan esas desigualdades, por qué unos pocos gozan de mucho y por qué muchos gozan de poco, ¿no? Este no es el mundo que queremos realmente, ¿no? Y también desde la mirada cristiana volver un poco a las raíces, ¿no? Inspirados en Jesús, expuesto en la misma Biblia, ¿no? Entendemos que la iglesia contemporánea está llamada como que a mirar sus raíces, ¿no? En el contexto de Jesús, no muy distinto al actual, las autoridades romanas que eran el imperio del momento, le robaban a la gente su dinero, ¿no? Con altas eh, imposiciones de deudas que la gente tenía que pagar, ¿no? Al imperio, ¿no? Para poder realmente mantenerse ahí en su casa, en su pueblo, en su territorio, sin sufrir el ataque y las consecuencias de los romanos, ¿no? Los romanos imponían tasas, ¿no? Exageradas de impuestos a la gente. El, el, la religión judía también, con su templo, también había convertido a la religión en un negocio, ¿no? Donde se buscaba que la gente se purificara ante Dios y fuera a pagar y a pagar por ofrendas, ¿no? Y allí se iba gastando la vida entre los religiosos y los políticos, iban chupándole a la gente estas posibilidades de poder vivir una vida digna. La mujer, la gran excluida, como saben que en esa época la sangre era impura, considerada impura, la mujer menstruaba, por lo tanto la mujer siempre estaba impura, tenía que irse a purificar, tenía que ir al templo, pagar, etc. Y eso también generaba que hubiese más pobreza. Entonces, démonos cuenta que a veces así los sistemas sí generan pobreza cuando no piensan en la gente, sino en su propio beneficio. Los mismos religiosos de la época se encargaban de decir quién era y quién no era impuro, ¿no? Y quién era y quién no era pecador. Y los que eran impuros y pecadores no eran considerados una desgracia ante la sociedad y eran excluidos, ¿no? Por ejemplo, un leproso era considerado pecador porque si tenía lepra era porque Dios, que era para ellos un Dios de castigo, le había enviado esa prueba a la persona, entonces tenía que ser excluido de la sociedad porque más vale que una manzana podrida se pudra sola por allá a que contamina toda la sociedad. Esa era la visión de la época, ¿no? Y esto era un sistema religioso que bendecía esa exclusión. Tenemos el caso de los samaritanos, ¿no? que creían en otros dioses, en otra cultura, eran despreciados por los judíos. Y mira que el mismo Jesús, cuando va a contar el buen samaritano, la historia, pone el samaritano que es el que ayuda al judío que cayó enfermo, ¿no? Que fue atacado por unos bandidos y cayó en el camino preso. Entonces es importante como caer en cuenta que para Jesús no, la bondad de Dios puede venir de cualquier parte, no tiene que ser obligatoriamente del sistema oficial religioso. Tenemos a los hacendados de la época poderosos que no les importaba realmente lo que vivía la gente, sino tener sus terrenos, etc., ¿no?
Ante todo esto, Jesús llega y también genera una revolución en sus acciones, ¿no? Incluye, se acerca a la gente empobrecida, perdona, acoge, muestra una imagen de un Dios distinto, se enfrenta a las autoridades del templo de Jerusalén, le dice que han convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones, ¿no? Enfrentándose a toda esa cantidad de personas que se estaban aprovechando del sistema de ofrendas y de tributos a Dios para enriquecerse ellos mucho más, ¿no? Jesús que viene a decir que Dios no ha condenado a nadie, que eso no es así, que Dios siempre ama y que viene a acoger lo que está perdido, ¿no? Jesús, a quien no le importa el prestigio, se mezcla con la gente, no le importa lo que dirán. A Jesús le decían comilón y borracho, tenía esa fama, y Jesús realmente establecía unos banquetes, ¿no? Donde todo el mundo llegaba a compartir de lo que tenía y sobre todo darle a la gente que menos tenía. Entonces, interesante, ¿no? En esta propuesta no había asistencialismo, ¿no? No era una ayuda de uno que tiene mucho a uno que tiene poco. La misma gente se organizaba para compartir entre todos, ¿no? Ese tipo de gestos, ¿no? Y de vida fueron generando en el corazón de los que miraban a Jesús un sentido de pertenencia. Yo quiero seguir a Jesús porque me siento identificado con la propuesta que me está dando de vida, ¿no? Una propuesta que no se centra en tener, sino en ser y compartir. Porque no es que el dinero sea malo, pero sí te puede llevar como a olvidarte de lo que hay a tu alrededor. Y una oferta de vida que te lleva a ser más sencillo y más desprendido de lo que tienes, ¿no? Por eso que en esa época mucha gente no, sobre todo los poderosos, los entendidos, los sabios, no supieron realmente reconocer en Jesús al Mesías, ¿no? Solo los sencillos, la gente pobre, podía como comprender que Jesús era para ellos una buena noticia. Por eso que Jesús eso, ¿no? En su gesto de compartir y partirse, lo que está haciendo alusión es la misma vida de él, ¿no? Jesús fue totalmente coherente, ¿no? Y cuestionó así con todo lo que hizo, ¿no? Todo un sistema político, económico, religioso, excluyente, donde unos tenían mucho y eran poderosos y otros muchos tenían poco, ¿no? Entonces es como toda una lección que nos da el Evangelio en nuestra vida para poder realmente repensar un poco esta realidad que nos toca vivir en Bogotá y toda esta situación que nos toca vivir, cómo y por dónde la vamos a transformar. Y creo que es el llamado que también nos hacen estos temas, ¿no? Como jóvenes, a ser críticos ante los discursos que escuchamos en la sociedad y poder realmente preguntarnos qué tenemos que hacer. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a reforzar algo que habíamos abordado en el video anterior y que también se está recordando constantemente en las guías, en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, que es la forma como debemos de abordar la lectura. La lectura se divide en ciertos momentos, no solamente leer rápido y tratar de contestar unas preguntas. Por eso a veces tenemos dificultad para contestarlas precisamente, porque nos aceleramos de tal forma de hacer una lectura superficial y eso nos va a dificultar abordar las preguntas de forma correcta y dar respuesta de forma adecuada a esas preguntas que se nos están formulando en las guías. Entonces, en el video anterior se explicaban los 3 momentos de lectura. Primero, hacemos un breve recorderis, un momento que se puede considerar superficial, que es hacer una lectura breve, los subtítulos, título, y si hay imágenes también interpretar qué nos están queriendo comunicar esas imágenes, ¿sí? Las imágenes también son intencionales a veces en los textos, entonces esa es la primera lectura que se realiza. Pero no nos debemos que quedar en esta lectura, que es lo que muchas veces pasa. Nos quedamos simplemente en esta lectura y no la volvemos a abordar. No, ese sería hasta ahora el primer momento. Un segundo momento consiste en hacer la misma lectura, pero esta vez de una forma más juiciosa. Y una forma más juiciosa implica de que yo subraye las ideas principales, conceptos claves, puede ser de diferentes colores cada uno, o sea, las frases o las ideas relevantes de un color determinado y los conceptos claves de otro color. Esto nos va a permitir apropiarnos del contenido que hay en esa lectura. Ese sería el segundo momento. ¿Cómo podemos subrayar si estamos trabajando virtualmente? Pues en los PDF o en la aplicación como tal, hay una serie de herramientas que nos permiten hacer eso. Indaguemos, interactuemos con esas herramientas para que podamos realizar la lectura, subrayando ideas relevantes y también los conceptos claves. En un tercer momento es importante que nosotros ya podamos hacer un resumen de esa lectura. Si alguien nos pregunta en qué consiste la lectura, que nosotros tengamos la propiedad
para contarle a esa persona que nos está preguntando en qué consiste esa lectura. Si alguien nos solicita un resumen, que nosotros podamos resumir con nuestras propias palabras en qué consiste esa lectura. El tercer momento será un momento de apropiación. Esto lo explico con mayor detalle en el video anterior, que espero que la mayoría lo haya consultado. En este video vamos a ver otros tips de la lectura, aparte de los que ya hemos mencionado. Son puntos o claves para tener en cuenta para una lectura eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es planifica tu objetivo, es decir, ¿para qué voy a leer? ¿Puedo leer para aprender algo nuevo? ¿Puedo leer para reforzar algo que ya sé? ¿Voy a leer simplemente por divertirme, por evadirme un rato, o voy a leer para hacer un mapa conceptual, para contestar unas preguntas específicas, que sería este el caso al que ustedes se van a ver enfrentados con la lectura que van a realizar? Entonces tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo que voy a buscar con esa lectura. ¿Para qué leo? El para qué es muy importante. Prepara tu ambiente. Tenemos que tener un ambiente adecuado para estudiar. No podemos tener muchas interferencias porque nos va a impedir hacer la lectura de la manera correcta. Entonces es necesario que adecuemos un espacio, que estemos cómodos, luz adecuada. Si nos gusta trabajar con música, no hay nada de malo, pero la música pues nos tiene que permitir también trabajar, ¿sí? Independientemente del género que escuchemos, podemos trabajar con música, y si nos facilita, pues perfecto, lo podemos hacer. Entonces todo esto hace parte del ambiente. Es necesario que también estipulemos un espacio y un tiempo necesario para eso. Entonces no es aconsejable que mientras estamos consumiendo, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo, estemos haciendo la lectura. Eso nos va a distraer indudablemente y va a impedir que alcancemos nuestro objetivo. Un tercer momento era el que venía mencionando, que es el segundo momento que abordamos la semana anterior, donde hacemos anotaciones y subrayamos. Las anotaciones las podemos hacer en cualquier cuaderno, podemos sacar con nuestras propias palabras ideas principales que encontramos en esa lectura, y eso nos va a permitir hacer una apropiación. Entonces, a partir del subrayar, también podemos hacer anotaciones en un cuaderno o en las aplicaciones que tenemos en el computador, que hay muchas, ¿sí? Está el bloc de notas, está también el mismo paquete Office que nos permite hacer esas anotaciones. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tercer momento para una lectura eficaz. El cuarto momento para la lectura eficaz consiste en elaborar un esquema gráfico. Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un infograma, un mentefacto o cualquiera de los múltiples esquemas gráficos que los docentes nos están enseñando durante las clases. Esos esquemas gráficos no solamente los tenemos que hacer para contestar o si se nos solicita en una actividad específica, no. Los esquemas gráficos los podemos realizar en cualquier momento, y también es una forma que tenemos nosotros para apropiarnos de los conceptos y de los contenidos que ahí se nos están enseñando. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto también. Esto nos va a permitir también apropiarnos, es decir, nos va a permitir corresponder o realizar el segundo paso que formulábamos en el video anterior. Y el último paso, que es muy importante. A veces nos quedamos simplemente con el contenido que hay en las guías, pero no miramos los enlaces, no miramos los referentes, no miramos los videos de este tipo que nos permiten ampliar un poco más el conocimiento que estamos adquiriendo o el conocimiento que estamos recreando. Y existen múltiples herramientas, aparte de los enlaces que ubican los profesores y que ellos muy juiciosamente han buscado previamente. Hay una serie de herramientas que también nos van a facilitar esto. Entonces tenemos YouTube, donde podemos encontrar documentales y cualquier cantidad de material audiovisual. Tenemos Netflix, donde también hay series y documentales que también nos pueden aclarar cosas sobre los temas que estamos abordando. Y también ahí va otras aplicaciones como Spotify, donde hay podcasts que son como archivos pequeños de audio, algunos más cortos, otros más extensos, en el que también se nos explican múltiples temas y podemos encontrar una cantidad y una variedad de podcasts con temas muy diversos, con diferentes personas que lo hacen, incluyendo algunos elementos musicales. Entonces hay múltiples herramientas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tengamos en cuenta estos puntos para la lectura eficaz y reforcemos nuestro aprendizaje. Utilicemos las otras herramientas que están a nuestro alcance. Miremos los links que aparecen en la guía que se nos está entregando. Ahí hay un contenido que puede ser fundamental para aclarar dudas y para contestar de manera más adecuada lo que estamos abordando. Entonces tengamos en cuenta esos pasos y nunca se olviden de la importancia de hacer una lectura eficaz.